Imagina vivir en un lugar donde el suelo que pisas está, literalmente, por debajo del nivel de las olas que ves en la costa. No es una metáfora ni una película de ciencia ficción de Hollywood. Es la realidad diaria de más de 17 millones de personas en los Países Bajos. El 26% de su territorio es lo que técnicamente llamamos polder, tierra que le ha sido robada al mar a través de siglos de lucha ingenieril. Si mañana todas las bombas de achique y todas las barreras dejaran de funcionar, ciudades enteras como Ámsterdam, Róterdam o La Haya quedarían sumergidas en cuestión de horas. La historia de este país es una guerra eterna contra el agua, una guerra que tuvo su punto de inflexión más oscuro en la noche del 31 de enero de 1953. Aquella noche, una marea tormentosa catastrófica, empujada por vientos huracanados del Mar del Norte, rompió los diques en decenas de puntos simultáneamente. El resultado fue devastador, 150.000 hectáreas inundadas y más de 1.800 víctimas mortales. Aquella tragedia no fue solo un luto nacional, fue el acta de nacimiento de la obra de ingeniería hidráulica más ambiciosa de la historia moderna, el Plan Delta. Los ingenieros holandeses juraron que el mar no volvería a entrar, y para cumplir esa promesa, tuvieron que rediseñar la costa entera del país. El Plan Delta no es una simple construcción, es una red compleja de 13 grandes estructuras, entre diques, esclusas y barreras móviles, diseñada con un objetivo único: reducir la longitud de la línea de costa expuesta al Mar del Norte en más de 700 kilómetros. Pero el mayor desafío de todos surgió en el acceso al puerto de Róterdam. ¿Cómo proteges una ciudad masiva sin bloquear el acceso al puerto más importante de Europa? La respuesta es la Maeslanckering, una de las estructuras móviles más grandes jamás concebidas por la mente humana. Para visualizarla, olvida los muros convencionales. Imagina dos puertas de acero huecas, cada una de 210 metros de largo. Para que te hagas una idea de la escala, si pusieras una de estas puertas de pie, sería casi tan alta como la Torre Eiffel. Cada una de estas estructuras pesa 6.800 toneladas, el equivalente a 2 cruceros de lujo, y sin embargo, tienen que moverse con una precisión milimétrica en medio de condiciones climáticas extremas. El diseño es tan avanzado que no necesita motores eléctricos gigantes para cerrarse, utiliza la propia fuerza del agua. La ingeniería detrás de su movimiento es lo que realmente separa a esta obra de cualquier otra. Las puertas están conectadas a los muros de la orilla a través de articulaciones de bola y asiento. Pero no son articulaciones normales, son esferas de acero de 10 metros de diámetro, las más grandes del mundo, fabricadas con una aleación especial para resistir la corrosión y el peso brutal de la estructura. Estas piezas permiten que las puertas no solo giren para cerrarse, sino que también oscilen para absorber el impacto brutal de las olas durante una tormenta, evitando que el acero se fatigue y colapse. El proceso de cierre es un espectáculo de la física y la automatización. Un sistema informático de última generación monitoriza constantemente los niveles del mar. Cuando se predice que el agua subirá más de 3 metros sobre el nivel normal, se activa el protocolo. Las puertas se desplazan hacia el centro del canal. Una vez en posición, se abren las válvulas y los compartimentos internos de las puertas se inundan de agua. El peso extra hace que la estructura se hunda lentamente hasta sellar perfectamente el lecho marino sobre una base de hormigón preparada. Es una danza de acero y agua que protege a millones de personas y miles de millones de euros en infraestructura comercial. Pero el Plan Delta no se detiene en Róterdam. Hacia el norte encontramos el Afsluitdijk, una barrera que cambió la geografía del país para siempre. Construido entre 1927 y 1932, este dique de 32 kilómetros de largo fue un salto de fe tecnológico sin precedentes. Los ingenieros de la época, liderados por Cornelis Lely, vertieron millones de toneladas de roca y arcilla directamente sobre el mar abierto para cerrar una bahía entera, el Zuiderzee. Este proceso transformó un mar salado y peligroso en el lago de agua dulce controlado más grande de Europa, el IJsselmeer. La logística de mover semejante cantidad de material en una época sin supercomputadoras ni satélites es, sencillamente, heroica. Miles de trabajadores cargaban barcazas a mano y luchaban contra mareas que intentaban llevarse el material antes de que el dique se cerrara. Al cerrarlo, la geografía de los Países Bajos cambió para siempre, ganando miles de hectáreas de tierra agrícola fértil. Hoy en día, este dique no solo es una carretera esencial, se está convirtiendo en un laboratorio vivo de energía renovable. Se están instalando turbinas de energía osmótica que generan electricidad aprovechando la diferencia de salinidad entre el agua del lago y la del mar. Es la ingeniería evolucionando de la defensa pasiva a la producción activa de energía limpia.
Bajemos ahora hacia el sur de Europa, hacia una de las ciudades más bellas, históricas y frágiles del mundo, Venecia. Aquí, la lucha es radicalmente diferente. No se trata de construir una muralla de acero contra el océano, sino de realizar una intervención quirúrgica invisible para salvar una joya arquitectónica que se hunde irremediablemente. Venecia pierde unos 2 milímetros de altura cada año debido a la extracción de agua subterránea y al aumento imparable del nivel del Adriático. Durante décadas, las famosas inundaciones del Acqua Alta fueron vistas como un mal inevitable, un folclore que los venecianos aceptaban con botas de agua y resignación. Pero el daño químico de la sal en los cimientos de palacios con más de 600 años de antigüedad era insostenible. El mármol se estaba convirtiendo en polvo. Así nació el proyecto MOSE, un acrónimo de módulo experimental electromecánico, pero que también es un juego de palabras que hace referencia a Moisés, el personaje bíblico que separó las aguas del Mar Rojo. El MOSE es ingeniería invisible. A diferencia de las barreras holandesas que se ven a kilómetros, el MOSE no interrumpe el horizonte veneciano. Consiste en una red de 78 compuertas metálicas de color amarillo brillante que, en condiciones normales, descansan llenas de agua en el fondo de las tres bocas que conectan la laguna de Venecia con el mar Adriático, Lido, Malamocco y Chioggia. Cuando los sensores meteorológicos predicen una marea de más de 110 centímetros, el centro de control activa el sistema. En ese momento, se inyecta aire comprimido en el interior de las compuertas, expulsando el agua y haciendo que éstas floten hacia la superficie por puro principio de Arquímedes. Al subir, se inclinan formando una barrera que detiene la entrada del flujo del mar, manteniendo el nivel de la laguna estable mientras las olas golpean el otro lado. Lo que hace que este proyecto sea una pesadilla de ingeniería única en el mundo es su mantenimiento a largo plazo. Estamos hablando de 78 bloques gigantes de acero sumergidos permanentemente en agua salada, un entorno extremadamente agresivo y corrosivo. Cada una de estas compuertas debe ser revisada, limpiada de sedimentos y moluscos, y repintada periódicamente mediante un sistema de elevadores submarinos que cuesta millones de euros anuales. A pesar de los retrasos infinitos y los escándalos de corrupción que rodearon su construcción durante 40 años, en octubre de 2020 el MOSE demostró que funciona, por primera vez en siglos. Una marea alta crítica dejó la plaza de San Marcos completamente seca. Sin embargo, el debate continúa. ¿Será suficiente el MOSE si el nivel del mar sube 50 centímetros en las próximas décadas? La ingeniería aquí no ha terminado, apenas ha ganado tiempo. Sin embargo, el control del agua no solo ocurre en las costas para defendernos del mar. A veces, la ingeniería debe enfrentarse a los ríos salvajes para alimentar de energía y agua a civilizaciones enteras en mitad del desierto. Si queremos ver la verdadera fuerza bruta del hormigón, tenemos que viajar al Cañón Negro, en la frontera entre Nevada y Arizona. La presa Ober no es solo una pared de cemento, es el monumento definitivo a una era donde el ser humano decidió que podía rediseñar la naturaleza para sus propios fines. Construida en plena Gran Depresión, la escala de esta obra es difícil de procesar incluso con estándares actuales. Con 221 metros de altura y una base de 200 metros de espesor, la presa Ober contiene el lago Mead, el embalse con mayor capacidad de los Estados Unidos. Pero el verdadero secreto de su construcción, el que casi lleva al fracaso del proyecto, reside en la termodinámica. Cuando mezclas cemento, arena y agua, ocurre una reacción química conocida como hidratación que genera una cantidad masiva de calor. En una estructura con el volumen de la Ober, si los ingenieros hubieran vertido todo el hormigón de forma continua, el calor generado en el centro habría sido tan intenso que la estructura habría tardado 125 años en enfriarse de forma natural por sí sola. Durante ese siglo de enfriamiento, el hormigón se habría expandido y luego contraído de forma desigual, creando grietas internas gigantescas que habrían hecho que la presa colapsara bajo la presión del río Colorado en cuestión de días. Para solucionar este problema físico mortal, los ingenieros Frank Crowe y su equipo diseñaron un sistema que hoy nos parece una genialidad absoluta. Construyeron la presa no como un bloque único, sino como una serie de columnas trapezoidales individuales. Dentro de cada una de estas columnas, instalaron una red interna de 930 kilómetros de tuberías de acero de 1 pulgada. Por estas tuberías hicieron circular agua helada proveniente de una planta de refrigeración gigante construida exclusivamente para la presa, capaz de fabricar 1000 toneladas de hielo cada 24 horas. Básicamente, convirtieron la presa en el radiador industrial más grande del mundo mientras se estaba construyendo. Una vez que el hormigón de un bloque alcanzaba la temperatura de diseño adecuada, las tuberías se sellaban con cemento líquido a alta presión, pasando a formar parte del refuerzo de la estructura.
Este proceso permitió completar el enfriamiento en meses en lugar de décadas. Incluso con toda esta tecnología, la presa Over se enfrenta hoy a un enemigo que la ingeniería no puede resolver fácilmente, la sequía extrema del suroeste americano. El nivel del agua ha bajado tanto que las turbinas hidroeléctricas están cerca de perder la presión mínima necesaria para generar energía, lo que obligará a los ingenieros a rediseñar las tomas de agua en un futuro muy cercano. Este viaje nos lleva a una reflexión necesaria: la ingeniería colosal no es un destino, sino un proceso de adaptación constante a un planeta que no deja de cambiar. Lo que servía en 1930 o en los años 50 debe ser repensado para el siglo XXI. En la actualidad, estamos viendo el surgimiento de una nueva generación de ingeniería hidráulica que ya no solo busca frenar el agua, sino integrarse con ella. En las costas de Escocia se están probando generadores de energía undimotriz, máquinas que parecen serpientes marinas gigantes que capturan el movimiento de las olas para convertirlo en electricidad. En el Mar del Norte, estamos viendo la construcción de parques eólicos marinos flotantes, estructuras de 200 metros de altura que no están ancladas al fondo, sino que flotan sobre plataformas semisumergibles estabilizadas por cables de tensión, permitiendo llevar la generación eléctrica a zonas de aguas profundas donde antes era técnicamente imposible. Dominar los elementos es el mayor logro y, a la vez, el mayor reto de nuestra especie. Hemos pasado de diques de madera a barreras inteligentes que se comunican con satélites. Hemos aprendido a refrigerar millones de toneladas de cemento en mitad del desierto y a hacer flotar barreras de acero sobre el lodo de Venecia. Pero como hemos analizado en China, en Arabia y ahora en Occidente, cada solución técnica trae consigo un nuevo desafío logístico o ambiental. La ingeniería es la disciplina de lo imposible, el arte de encontrar respuestas a problemas que otros consideran insolubles. Si te ha apasionado este recorrido por las megaconstrucciones que protegen y alimentan nuestro mundo, no olvides suscribirte. Porque en Ingeniería Colosal no solo miramos el acero y el hormigón, analizamos la inteligencia, el sacrificio y la física que hay detrás de cada milímetro de estas obras que desafían al tiempo. El próximo vídeo será aún más ambicioso, porque vamos a entrar en el corazón de las máquinas que están diseñando las ciudades del mañana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los límites de lo posible. Nos vemos en el próximo desafío técnico.